De 64 países, Colombia ocupa el puesto 56 en el Ranking Mundial de Competitividad 2021, elaborado por el International Institute for Management Development, por encima de países como Brasil, Perú y Argentina. En un país de emprendedores y microempresarios con alta informalidad laboral y empresarial y un desempleo superior al 10%, resulta urgente concertar reformas integrales que eliminen barreras regulatorias, simplifiquen trámites y reduzcan impuestos. Para avanzar por la senda de la competitividad, debemos gestionar las competencias y nuestros recursos económicos y humanos para lograr la generación de valor a largo plazo. Esto quiere decir inversión, innovación tecnológica y especialización de los productos, talento humano, infraestructura y conectividad. Pero, ¿qué significa ser competitivos y qué necesitamos para hacerlo? Aquí, en Conciencia Política, te lo explicamos. Se trata de producir generando valor a largo plazo para que el crecimiento económico se traduzca en prosperidad incluyente y movilidad social. No se trata de producir por producir o de aumentar el PIB. Se trata de desarrollar un entorno caracterizado por infraestructura, instituciones y políticas eficientes que fomenten la creación de valor sostenible por parte de las empresas. Es hora de crear un entorno normativo flexible, adaptable, confiable y que genere los incentivos adecuados para emprender, trabajar y producir. Para producir lo que Estados Unidos produce en una hora, los colombianos necesitamos 4. Y en comparación con los países de la OCDE, en una hora de trabajo Colombia solo genera el 35% del producto promedio de esta organización. En el día a día, estos datos se traducen en jornadas laborales más largas, aumentos en los costos de producción, salarios más bajos, informalidad laboral y empresarial, bajo rendimiento y pérdida de valor y de utilidad. Esto implica una reducción de la calidad de vida de los colombianos y una pérdida de tiempo y recursos para generar la riqueza que necesitamos y sacar así a millones de la pobreza. ¿Cuáles son las razones de nuestros bajos niveles de competitividad? Cuando la regulación es compleja e inflexible, afecta de manera desproporcionada a las MIPYMES, pues les impone costos en tiempo y dinero que las obliga a redireccionar recursos al cumplimiento de las obligaciones en lugar de invertir en la mejora de procesos, contratación de personal, aumento de la productividad y generación de valor para ser más competitivos. Según el índice de burocracia, elaborado por el ICP, a un microempresario promedio en Colombia le toman 524 horas anuales cumplir con sus deberes burocráticos. Y el país cuenta con una alta carga recuratoria, ocupando el puesto 123 entre 141 países. Por otra parte, la carga impositiva que deben pagar las empresas por impuestos y contribuciones es un obstáculo para la formalización, la competitividad y la generación de empleo. Como lo muestra el Banco Mundial en el reporte Pay in Taxes 2020, la tasa total de impuestos y contribuciones sobre el porcentaje de ganancias de las empresas es del 71.2%, fomentando así la informalidad. De acuerdo con el Índice de Competitividad Fiscal Internacional 2021, que mide Tax Foundation, Colombia ocupa el puesto 31 entre un grupo de 37 territorios y el puesto 37 en el rango de impuestos corporativos. En el país, las tasas de impuestos a las ganancias corporativas es del 31%, lo que está significativamente por encima del promedio de los demás miembros de la OCDE, que es del 22.9%. Las barreras regulatorias, las trabas burocráticas y los altos impuestos a las empresas generan desincentivos al emprendimiento y la función empresarial, lo que conlleva la informalidad, la cual tiene altos costos sociales e impide que avancemos por la senda de la productividad y la superación de la pobreza. La inflexibilidad del mercado laboral impacta en la generación de empleo e incentiva la informalidad laboral. Como lo muestra el informe de emisión de empleo, la situación actual se caracteriza en dos grandes problemas. Por un lado, la disminución en el bienestar social y por el otro, impactos negativos en el crecimiento económico, ya que el desempleo es persistentemente alto. La mayoría de los ocupados laboran por cuenta propia o en empresas muy pequeñas de baja productividad y los programas de capacitación tienen poca eficacia.
Situación que a su vez explica en parte por qué el crecimiento del país es inferior a su potencial. Para que la economía crezca y genere el bienestar social que requieren los colombianos que viven en la pobreza y en la informalidad, es indispensable flexibilizar el mercado laboral, adaptando la regulación a las realidades de los territorios, a las dinámicas de la productividad y a los desafíos que la cuarta revolución industrial está imponiendo. Entonces, ¿hacia dónde debemos avanzar como país en materia de competitividad? Para generar valor, volvernos competitivos y sacar provecho del comercio internacional, debemos priorizar 5 acciones que nos permitan solucionar los problemas estructurales. Primero, invertir de manera eficiente los recursos públicos para desarrollar infraestructura, conectividad y un modelo educativo orientado a la formación de talento humano cualificado y preparado en competencias acordes al mercado laboral. Segundo, un marco regulatorio que favorezca e incentive la creación y operación de empresas, la inversión de capital, la innovación, la generación de empleo en un mercado laboral flexible, el acceso a crédito, entre otros. Tercero, superar el enfoque proteccionista y la narrativa que se opone a la apertura económica y comercial. La internacionalización de nuestra economía en clave de competitividad requiere un entorno institucional para insertarnos a las cadenas de valor global y aprovechar el comercio internacional en clave de libertad económica. Cuarto, adoptar procedimientos para determinar el impacto económico de los proyectos de ley y para evaluar periódicamente los marcos normativos vigentes, identificando las consecuencias no anticipadas, los efectos y las externalidades. Esto permitirá tramitar las reformas o modificaciones que se requieran. Se trata de marcos normativos inteligentes y adaptables. Quinto, superar el paradigma de que la norma crea realidad y que las buenas intenciones bastan para ayudar a los que más lo necesitan. Si las instituciones, es decir, las reglas de juego, crean el entorno y los incentivos para que nuestras empresas puedan generar valor, llegar a altos niveles de productividad, ser competitivas y jalonar el crecimiento económico, lograremos generar las condiciones para el mejoramiento de la calidad de vida de todos los colombianos. Recuerden, no se trata solo de crecimiento económico, sino de generar prosperidad para todos. Nos vemos el mes que viene con más Conciencia Política.